Rock and roll. Pablo, a mí, vamos acá nomás. Pablo Kaplun. Señor, usted es el director de El Emporio. Gracias por venir. De entrada, gracias por venir. Te conocí a través de las redes sociales. Por supuesto, El Emporio ha sido un lugar el cual he pasado mucho a comprar libros en mi estadía y en mi paso por Córdoba. Pero bueno, estuve viendo también toda la cuestión que estás haciendo en redes sociales, que está teniendo una banda de repercusión. También te quiero preguntar por eso. Has sido mencionado y, ¿qué dirías? Galardonado con el premio de el mejor libro del año el año pasado. Te quiero preguntar todo por muchas cosas, por la fundación, por cómo es el estado de la venta de los libros hoy y los desafíos que implica en todo este mundo tan digital. Pero bueno, para ponerle un punto de partida a esta conversación, me interesa preguntarte cuándo fue el primer contacto que tuviste con los libros o con la idea de meterte en la industria del libro y de vender libros. ¿Cómo fue ese comienzo? Bueno, antes que nada, yo no vengo de una familia de libreros. Yo no soy de Córdoba, soy de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Mis padres son farmacéuticos. Eh, pero siempre tuve en mi habitación una biblioteca lleno de libros. Mis padres tengo la costumbre de, de haberlos visto siempre con un libro en la mesa de luz, siempre leyendo. Y bueno, mi familia siempre, especialmente mi hermano más grande, que fue es muy lector, eh, me contagió y yo sacaba los libros y los leía. Bueno, libros emblemáticos eh, que veía en la biblioteca y los sacaba con autores muy reconocidos a nivel mundial. Entonces mi contacto con el libro, para contestarte la pregunta, te diría que es desde muy chiquito. ¿Cuándo entra en juego lo comercial o la idea de estar metido en la industria del libro? Bueno, eso me pasó por un hecho fortuito. Dicen que los hechos no son fortuitos, sino que se buscan. Eh, la conocí a mi actual esposa, cuando tenía 20 y pico de años, 25 años. Y obviamente, cuando decidimos casarnos, eh, el- mi suegro fue el fundador de el Emporio de las revistas, era en ese momento, y ahora, bueno, fue mutando y ahora es el Emporio Libros. Y justamente en algún momento de la vida del Emporio, mi suegro me pidió que lo acompañe en este proyecto que empezó hace más de 84 años. Y bueno, yo dejé mi profesión original yo soy ingeniero en sistemas y me dedicaba a mi profesión, pero en ese momento, bueno, puse en la balanza y opté por meterme de lleno en los libros, ¿no? Ok, ahí empezás, entonces el emprendimiento familiar, digamos, no sé si emprendimiento ya a esa altura, pero la empresa familiar. ¿Cómo fue tu primer contacto? ¿Cuáles fueron tus primeras tareas? ¿Era una cuestión de, bueno, tenemos que subir las ventas, tenemos que promocionar más, ¿qué era la principal tarea por la cual entraste y cómo se fue desarrollando en añadir nuevas responsabilidades o tareas hasta llegar a hoy? ¿Cómo fue ese proceso? Eh, bueno, en el momento de entrar, habían aparecido, o se estaba hablando de los famosos libros electrónicos, conocidos como Electronic Books o ebooks. En ese momento se hablaba del futuro del libro y cuál iba a ser el futuro del libro. Entonces, en la decisión de meterme en los libros, obviamente que estábamos en pañales con el sistema del libro electrónico. Entonces yo empecé a estudiar un poquito lo que pasaba en el extranjero, en el mercado norteamericano, que es el que siempre está a la vanguardia, el más emblemático. Y en la investigación, bueno, empecé a estudiarlo y me dio como resultado que estaba todavía en pañales también en Estados Unidos. Y en Europa ni se hablaba del tema.
Entonces, yo dije, bueno, fue una decisión muy difícil meterme con los libros y dejar la profesión de ingeniería en sistema, pero lo hice, ¿no? Y rápidamente creció el mercado del libro electrónico en Estados Unidos y obviamente nos preocupaba a todos los libreros del mundo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer vendiendo un libro papel? Porque la venta del contenido del libro electrónico, bueno, se baja de internet y la competencia es el mundo, ¿no? Pero, digamos, siguió el transcurso del ritmo de la venta del libro en papel y hasta mejoró un poquito. Entonces, una variable que todo el mundo preguntaba, ¿qué pasó con el libro electrónico en un mercado como el norteamericano? Bueno, aumentó mucho, pero nadie preguntaba qué pasa con el libro papel. Bueno, también aumentó. Aumentó menos, pero aumentó. Entonces, esto lo estoy hablando del año 98, 99, 2000. Eh, yo, Ignacio, si te hago una retrospectiva en el tiempo y te digo, a ver, vámonos al año 2000. Y si vos me preguntabas en ese momento, ¿no? Estamos en el año 2000, a ver, para todos los que nos ven, me preguntan, ¿cómo me veo en el 2026? Y yo te diría, no, eh, no va a existir el libro de papel. Bueno, sin embargo sigue existiendo. Cada vez se publican más cantidad de títulos, menos cantidad de ejemplares por título, ¿no? Pero en títulos hay una producción impresionante y obviamente que se venden. También es cierto que la gente hoy tiene menos tiempo. ¿Cuál es la competencia del libro? La competencia del libro hoy es el uso del celular, te diría hasta el uso indebido del celular. Y, y hay otros elementos como que la gente quiere todo ya, inmediato, ¿no? La ansiedad. Toda la tecnología nos produce ansiedad. Hoy tenemos, por ejemplo, las plataformas digitales, tanto de audiolibro como las plataformas que conocemos que hacen que la gente vaya menos al cine, como Netflix y otras plataformas de streaming, donde la verdad es que nos quita tiempo para la lectura, ¿no? Otra vez te pido que abras la cabeza y vámonos 25, 26 años para atrás. Cuando uno quería ver una película, en vez de ir al cine, tenías el video, el tape, ¿no? Entonces uno iba al videoclub, alquilaba una película y la veías. Eso se fue, obviamente, el video desapareció porque hoy elegí la película que quiera por las plataformas, ¿no? Entonces, es todo más dinámico. Con el libro pasa lo mismo. El libro no es competencia el libro electrónico con el libro papel. Sin embargo, sí es competencia todo lo que sea inmediato, ¿no? Cuando vos ves una serie, la serie es interminable. A mí no me gustan, personalmente no me gustan las series. No puedo ver una serie. Salvo que sea de 2 capítulos, 3 o 4 como máximo, pero no puedo ver series. Prefiero leer un libro, ¿no? O una película. Pero nos produce ansiedad, porque termina un capítulo y vos querés seguir y ver el próximo, y por ahí estás toda una tarde, que en lugar de hacer algo al aire libre, o leer un libro en un lugar tranquilo, sin ruido, estás encasillado en un aparato, ¿no? Dame dos toques, tengo como 20 cosas por preguntarte. Sí. A ver, primero, reconocer que el hecho de que hayas estado, quizás por tu, ¿qué dirías?, educación dentro de
de ser analista de sistemas adelantado a la media. Quizás muchas personas en el año 2000 se preguntaban, bueno, ¿y para qué sirve el Internet? Hay esas entrevistas de Jeff Bezos o de Mark Cuban que le dicen, bueno, ¿y para qué sirve el Internet? Bueno, pero para eso prendo la radio, si quiero ver un partido de béisbol en la tele o en Internet streameado. El hecho de que hayas visto esto y que hayas estado desde entrada viendo cómo se iba desarrollando la idea de los libros electrónicos, presumo que ha tenido una ventaja el estar bien acomodado por haberlo visto con tanta anticipación. Ahora, el mundo moderno es una competencia de atención constante. Cuando salga este video, yo voy a querer que vean este video, pero hay una publicación de contenido que es brutal, sea por cualquier medio, sea libros, sea series, películas, que cada vez hay un montón de cosas para ver. ¿Viste tal cosa? ¿Viste tal cosa? Hay un montón para ver, ya no puedo ver todas las cosas que salen. Entonces se hace incluso más brutal la competencia. Al mismo tiempo creo que el libro por ahí no puede entrar o no compite en los mismos términos, porque el libro no te puede generar dopamina como un algoritmo que está diseñado para hacer eso, o las series de Netflix, que se te cortan justo en el momento en el cual y te dice episodio siguiente y en 3 segundos ya te empieza el próximo episodio. El libro tiene esa calidad o esa condición. Al mismo tiempo es difícil leer un libro. Se me vino a la cabeza Dolina, que creo que es Dolina, que decía, la gente quiere decir que ha leído pero no quiere leer. Porque lleva cierto esfuerzo, tenés que bajar, tenés que concentrarte, tenés que estar predispuesto y tenés que tomarte ese tiempo para hacerlo. No es algo, no es una tarea fácil, no es una tarea que lo hagas sin querer, sino que tiene una voluntad dentro del proceso. No sé, se me viene todo por ahí. ¿Habrá alguna otra cosa que se me haya pasado? Esto que mencionaste también, los libros electrónicos, y la invención del Kindle, creo que es Amazon el que hizo el Kindle, o de las tablets que son específicamente para leer libros electrónicos, el surgimiento del audiolibro, que antes vos ponías la radio, cuando ibas manejando ponías la radio, ahora podés poner un podcast, esto mismo, alguien lo puede estar escuchando en un camión o yendo al trabajo, lo que sea, entonces poder tener la capacidad de, si no tengo el tiempo de parar a leer, entre comillas, o escuchar un libro mientras estoy yendo a algún lugar de paso, en este mundo donde estamos todos ocupados y falta el tiempo. Ahí tenés otra apertura de que quizás el libro se está como mutando de alguna manera. Te quiero preguntar tus observaciones sobre eso. Y me dijiste, creció la industria del ebook, pero también del libro de papel. Me pregunto si también hay alguna razón demográfica de que hay más gente y por eso se venden más. Me dijiste, hay menos ediciones de cada libro, pero también hay más publicación de libros, lo cual tiene un montón de sentido. Lo mismo, viste que Michael Jackson vendía 1 millón de copias, ya no se venden discos. Ahora todo lo streameamos, entonces la cantidad de reproducciones. Pero bueno, todo va mutando y por ahí es muy interesante ver cómo esto que es una invención tan antigua se está reconstruyendo o está mutando. Esta idea del audiolibro me parece algo muy interesante. Me hace preguntarte cómo lo manejan hoy a esta idea del libro electrónico, cómo es la industria hoy por hoy. Primero, cómo van las ventas o qué has podido observar en los últimos 5 años. No me interesa como decir gestión Milei, gestión Fernández, no va por ahí, pero en los últimos años, de 2020 para acá o desde la pandemia para acá, cómo se ha ido mutando y variando las ventas según el formato, sea audiolibro, sea ebook o sea libro de papel. Bueno, es muy interesante todo lo que planteas. Hay variables, ¿no? Lo que yo digo está basado en los datos estadísticos, donde, por ejemplo, bueno, ya que me preguntabas de cómo fue la mutación, siempre hablo de un país como Estados Unidos porque es el que está a la vanguardia de la tecnología. No digo que esté ni bien ni mal. En Estados Unidos pasó rápidamente en porcentajes de lectura, el libro electrónico llegó al 40% de la gente. O sea, del 100%, el 40% leía en libro electrónico. Y después cayó al 28%. Ese dato es un dato interesante, o sea, que cada uno lo lea como quiera, pero digamos, eso es real. El libro de papel aumentó, en el mismo periodo que hablo yo, aumentó un 5%, ¿no? En cantidad de lectores. Obviamente que nadie sabe el futuro. Yo no puedo asegurar que el futuro sea de una manera que el libro de papel va a existir para siempre, porque puede haber productos que el libro como producto sea mejor en otro tipo de elemento, ¿no? Que no sea papel. O sea, el libro puede ser que se descubra algo nuevo, porque estamos viviendo una etapa de mucho dinamismo y mucho crecimiento,
y mucha tecnología. Entonces puede ser que mañana aparezca algún elemento que reemplace al papel. Por ahora no. ¿M? Por ahora coexisten, pero digamos, en Argentina en porcentajes el ebook no llega al 1%. Hablabas del audiolibro. El audiolibro nace como, bueno, es como una réplica de lo que hace Netflix, ¿no? Para poner como ejemplo. Las empresas que hacen audiolibro trabajan igual que en las plataformas. Uno se asocia, paga un canon mensual, muy económico, y elige el libro que quiere. Y lo va escuchando generalmente cuando uno va en el auto, cuando va digamos, en ómnibus o donde sea. Entonces uno, en vez de estar escuchando música, escucha un libro, que puede ser una novela o puede ser un libro técnico, un libro de autoconocimiento, eh, donde uno en poco tiempo, o sea, cuando uno viaja de un lugar a otro que no puede leer el libro, uno que maneja un auto, tiene que tener otro instrumento, y el audiolibro es otro tipo de tecnología que permite a una persona recibir ese conocimiento, ¿no? Manos libres. Como podés estar sacando yuyos del patio y vas escuchando un libro. Te quiero preguntar, en caso de que tengas los datos, y como te digo, no hace falta poner un valor monetario y hasta donde te sientas cómodo compartiendo, pero en porcentajes de ventas hoy por hoy, ¿dónde están rankeando el libro papel o ventas barra ingresos? Porque por ahí, esto que me decías, las plataformas, si contratas, no sé cómo funciona o qué nombre de plataformas hay, pero Amazon Books, ponele. Eh, Eso le tiene que dar cierto o un valor por cada lectura o por cada streameada, o pagar un canon a la editorial. Me dijiste que también no solamente el Emporio vende libros, sino que tiene su rama de editorial. Preguntarte en total, aproximadamente, y con lo que te sientas cómodo compartiendo, el porcentaje de ingresos, de dónde viene y cuáles son las fuentes de ingreso entre pagos que hagan este tipo de plataformas a la de Spotify, pero de audiolibros, ebooks, audiolibros y libros de papel. ¿Cómo están los porcentajes aproximadamente en 2026? No, en Argentina no llega al 1% lo que es sumarle audiolibro más ebook. Sí está creciendo el audiolibro. Ok. El audiolibro está creciendo frente a lo que se vendía antes de audiolibro, pero sigue siendo un porcentaje ínfimo. ¿Cuál es tu observación sobre otros lados del mundo? Como hay una voluntad de posicionamiento, como está habiendo una ola que pensás que puede llegar a pasar o que ya está ocurriendo para posicionarte, de decir, bueno, de acá a 5 años quizás la mitad de los ingresos sean a través de venta de audiolibros, entonces ¿cómo actuar de acuerdo a eso? ¿Hay algo así como que vaya a ser un cambio disruptivo sobre los ingresos de esta industria o de tu empresa? ¿O cómo lo estás viendo en ese sentido? Mira, no me gusta hacer futurología, pero la tendencia es que digamos, va a coexistir el papel con la tecnología. Llámese tecnología, ebook, audiolibro y otras, ¿no? El mismo celular que uno puede leer en un celular. Lo que pasa que hay, digamos, distintas escuelas mundiales donde, por ejemplo, se considera que es mejor leer en papel porque el dispositivo electrónico no, digamos, te impide concentrarte. Los psicólogos especializados en el tema indican que en la lectura en papel te trae menos ansiedad, o al revés, la tecnología te produce ansiedad. Vos estás con un dispositivo electrónico, de golpe te entra un WhatsApp o te entra una información que vos no querías, y bueno, y eso ocurre, entonces, en desmedro de la lectura continua, ¿no? Otro ejemplo es cuando uno está leyendo y vos ves, cuando vos lees en la computadora y algo está en azul, ¿qué significa eso? Que vos no sabés qué es lo que está en azul. Es algún término que vos no conocés. La ventaja es que rápidamente vos apretás el botón o te metés con el mouse en el azul y
entras en un mundo donde te explica eso que no entendías, ¿no? ¿Qué es eso? En un libro tenemos la llamada a pie de página. Es lo mismo. Lo que pasa que vos tenés que ir a pie de página, volver. Entonces, yo creo que para mí la lectura debería ser continua. No tener pie de página, no me gusta cuando tiene pie de página, pero a veces es necesario. Y ¿quién inventó esto ese botoncito imaginario donde vos te metés y te va explicando todo lo que no, todo ese término que no entendiste, ¿no? Ejemplo, a ver, vos agarrás un libro de filosofía, ¿no? Y empezás a leer un libro de filosofía. De acuerdo al autor, el autor a veces no se pone en lugar del lector. Entonces te pone términos complicados. Complicado, o sea, no es términos no usuales, ¿no? Complicados no son. Tienen un significado. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tener un diccionario al lado, ¿no? Entonces, lo que esta propuesta de meterte en ese mundo, el botoncito imaginario, la letra en azul que te vaya explicando, se llama hipertexto. El texto es continuo, entonces vos lees continuamente, perfecto. Pero cuando vos encontrás algo que no conoces y te permite la tecnología meterte, eso se llama hipertexto. ¿Quién lo inventó? Lo inventó Leonardo da Vinci, hace más de 500 años. Lo que pasa es que antes no había tecnología. Él se imaginó cómo hacer para meterte, bueno, es decir, tener todos los diccionarios a mano, ¿no? Todos los libros relacionados con los temas que no entendemos para desburrarnos rápidamente, ¿no? Entonces, la ventaja es que tenés todo al acceso tuyo, digamos, pero la desventaja es que nos produce mucha ansiedad. Sí, hay gente que busca leer un libro para relajarse. Creo que ahí tenés el efecto contrario. Qué interesante esta data que me tiraste de Da Vinci. Creo que, bueno, no hay nada que yo pueda decir particularmente sobre el genio de Da Vinci, pero apreciar. Hay algunos visionarios que pueden ver varios cientos de años para adelante. ¿Qué sé yo? Me interesa preguntarte, quizás, disculpa si es muy tirada de los pelos esta pregunta y es un volantazo terrible, pero esto que mencionaste de los hipertextos, se me vino a la cabeza la hiperconectividad que pueden tener algunos textos de referencias o de cambio de significado según el momento de la historia que estés leyendo. A lo que estoy leyendo, por ejemplo, si vos lees un libro, mientras lo vas leyendo, tenés como el orden cronológico que vas teniendo, ¿verdad? Pero una vez que llegas al final, todo el libro cobra otro sentido porque cada nueva pieza de información hace que se vaya armando la pintura completa. Entonces, así cuando vos ves una película y sabes qué va a pasar al final, y después decir, ah, mirá cómo estaba pasando, se estaba desarrollando en las sombras esto, que al final termina desenvolviéndose de esta manera. Algo que descubrí o que escuché que me pareció muy interesante y me llamó mucho la atención es la hiperconectividad y el hiperlinkeamiento de frases, textos, citas que hay en la Biblia. Te quería preguntar, yo por ahí hablo mucho de Dios y quizás tirado de los pelos para poner a disposición del invitado cómo ve esta idea de Dios. En tu caso, por ahí no tengo la chance de hablar con muchas personas sobre el libro, lo que alguna vez fue el libro, porque antes existía un solo libro. Te quería preguntar qué, quizás es muy amplia la pregunta y voy a tratar de desembocarla más concretamente, pero ¿qué opinión te merece la Biblia o este hiperlinkeamiento de frases que se repiten o que se cambian de a poquito y de alguna manera están todas conectadas, incluso a través de lenguajes, a través de momentos históricos distintos, a veces en distintos formatos narrativos? A veces es un poema, tenés los salmos, a veces es más histórico, pero de igual manera hay referencias similares. Te quiero preguntar por ahí, ¿qué pensamiento, qué observación tenés sobre la Biblia y el carácter especial que tiene en el mundo de los libros y en nuestra cultura y en nuestra civilización? ¿Qué opinión te merece la Biblia en este aspecto? No, yo considero que es un material muy valioso, donde muchos libros se nutren de la Biblia. O sea, la Biblia es como el libro fundamental, pero sobre esos, todos los libros que leemos y que consumimos y que vendemos relacionados son son muchísimos. Este, Así que, digamos, tengo digamos, mi visión es que, como te dije recién, creo que es un material indispensable, un material muy importante, donde se basan muchos libros.
¿qué pensás que deberíamos leer más? O sea, si pudieras dar ahora, y hay mucha gente que me dice, no quiero darle consejo a la gente, no sé quién para decirle, qué decirle a la gente, pero si tuvieras 10 años, pero la información de, che, debería leer este libro, o 15 o 20, ¿qué volverías a leer o te hubiera gustado leer antes y pensás que sería útil, o al menos ha sido útil en tu vida, tener esa lectura y esa, ¿qué dirías? Ese descubrimiento de conocimiento a través de encontrarte con ese libro? ¿Cuál recomendarías? Eh, a mí no me gusta leer dos veces el mismo libro. Ok. Eso como premisa. A ver, esto no quiere decir que todo el mundo debe hacer lo mismo. A mí me gusta leer una vez un libro. Eh, ¿Cuánta gente leyó varias veces El Principito, ¿no? Que muchos reciben ese libro como regalo, y me parece espectacular, y lo leen a los 7, a los 8, a los 10, a los 20, a los 40, a los 50. Ha pasado, ¿no? Eh, y cuando uno lo lee, digamos, a distintas edades, encuentra, lo ve con otros ojos, ¿no? Entonces como que ves con distintas miradas la misma lectura, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me gusta leer una sola vez los libros. Me gustan viajar, me gusta conocer, me gusta aprender y aprendo de todos los géneros, no solamente de los libros de los ensayos, ¿no? Los que son no ficción, que te dicen la verdad de la milanesa. Una novela me gustan las novelas, porque el autor cuando hace una novela no es que escribe por escribir, sino que investigó mucho. Los grandes novelistas son grandes lectores, entonces te transmiten de una forma amena, metiendo esa ficción, por eso es novela, por eso es un invento del autor, pero el 99% de lo que dice puede ser verdad, ¿no? Distinta a la literatura fantástica o la ciencia ficción, ¿no? Donde lo que se escribió, o sea, no puede ser verdad, ¿no? Es fantástico, es fantasy, es otro género, ¿no? Que está bien. Entonces, hay distintos géneros y cada uno tiene sus gustos, ¿no? Hay gente que le gusta la historia, hay gente que no le gustan las novelas, que le gustan los ensayos, o sea, la filosofía, la psicología, hay un sinnúmero de géneros y cada uno tiene su gusto por un género determinado, ¿no? Déjame, ¿qué dirías? Rediseñar la pregunta. ¿Cuáles son los libros que más te han influido? Que vos dirías, che, a través de leer este libro es que hoy soy quien soy, de alguna manera. Em, Autores. Autores o libros, títulos. em, bueno, em, me gustaron mucho de chico leía, bueno, me gustaban mucho las novelas de viajes, ¿no? Y de espionaje, ¿no? Y me quedó grabado, por ejemplo, eh, un autor que me gustó siempre, que es Frederick Forsyth, que generalmente los libros terminaban en película, ¿no? Y yo me leí todos los libros del autor y no, digamos, las películas las vi después. Y yo decía, pero si esto yo en algún lado lo vi. Eh, Después, por ejemplo, bueno, de chico siempre me gustaban las aventuras, ¿no? Entonces, hay un libro que se llama Flash, de Charles Duchassau, que es un francés, bueno, una historia semi-real, porque también tiene algunos datos que no son como lo dice el libro, que es como una autografía, pero en realidad era la época de las aventuras, de las idealistas, de los que se iban al Himalaya, ¿no? Entonces ese libro también me gustó mucho. Y después libro de historia, de historias reales, donde me gustaba leer bueno, distintas historias en el mundo y me apasionaron.
recuerdo que no podía dejar de leer esos libros, ¿no? Porque yo sabía, a ver, te doy un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, vos sabés cómo, conocés qué pasó. Entonces yo leía y sabía cómo iba a terminar. Entonces, esos son los libros de historia donde vos perdés la sorpresa porque mientras vos lees, vos sabés el final. Son libros de historia, ¿no? Eh, de hechos reales, ¿no? Pero igual me gustaban porque en el transcurso de la lectura eh, uno aprende cosas, ¿no? Entonces, hoy yo puedo hablar de todo lo que pasó en la historia porque me gustaban mucho los libros de historia, ¿no? Se me vino una pregunta a la cabeza. Quizás es una pregunta estúpida. Suelen ser mis favoritas. Te quiero preguntar, si tuvieras que dar un argumento, ¿para qué sirve leer? ¿Por qué alguien debería leer? ¿Qué podría ganar de eso? Bueno, una buena pregunta. Eh, la lectura, no lo digo yo, si hablamos de especialistas, de estadísticas, la lectura te favorece a la memoria. Hay estadísticas y estudios donde se determinó que la gente más lectora tiene menos posibilidad de tener enfermedades como el Alzheimer o demencia senil. Eh, Además, yo recomiendo la lectura, y no importa en qué dispositivo, pero prefiero el papel porque el papel, el que lee en papel, por lo menos yo me aíslo, me voy a un lugar donde no haya nadie, donde haya silencio, o pongo una música tenue, pero me concentro en la lectura, o en algún parque, y me meto profundamente en la lectura, y por eso la mente trabaja de una manera distinta. Es como que uno se aísla de todo lo demás. Y para contestarte tu pregunta, lo más importante para mí es la imaginación como trabaja. Te doy un ejemplo. Una película, cuando ves una película y el mismo libro de esa película. Todo el mundo dice, bueno, que el libro es mejor. Obvio, porque el libro te explica cosas que no lo podés ver en la película. Y si vos estás leyendo y no entendés una escena, cómo pasas de una escena a otra, volvés a leerlo. Perdés 10 segundos más y volvés a leerlo. En una película no. Pero lo más importante de todo es que en la lectura vos te imaginás un escenario totalmente distinto al que ves en la película. Cuando vos lees un libro previamente y después después ves la película, en la lectura, por ahí vos te imaginabas un cielo azul y en la película lo ves gris. Cambia totalmente. La imaginación es la mejor ventaja que te da la lectura. Qué puntazo que acaba de tirar. Se me vino a la cabeza esto de, bueno, primero, te lo han digerido en la película. Esta es la historia. Solamente tenés que sentarte, ver, ser un espectador y a otra cosa. De alguna u otra manera, el libro tiene esta voluntad colaborativa, ¿verdad? Como el escritor hace su libro y lo tira al mundo. Y después cada lectura es única a la persona que lo vaya a leer y va a interpretarlo. Y esta es una cuestión que propone el postmodernismo, que ha tenido implicancias positivas y negativas, pero algo que sí es cierto es que hay infinitas interpretaciones para una historia. Entonces, de cierta manera, es una experiencia subjetiva. Si bien las palabras son las mismas para todos, el libro es el mismo, lo que vos te puedas imaginar es referente a vos, según qué evocan, según tu experiencia personal, tu carácter, tu estructura de personalidad, lo que evocan esas palabras en el teatro de tu imaginación. Me parece buenísima esa observación. Y que por ahí no lo ejercitamos tanto, estamos consumiendo pasivamente en vez de crear, incluso si es psicológicamente o en imágenes para nosotros mismos. No lo había considerado tanto a eso y creo que tiene un gran valor. Creo que sería útil entrenar la imaginación también, de alguna manera. Te quiero preguntarte, pegar otro volantazo, preguntarte sobre esto. Empecé a hacer videos en la calle y ahora hay un reconocimiento y una audiencia enorme dentro de donde yo lo encontré, al menos en Instagram. Te quiero preguntar cómo salió. Si fue alguien que te tocó la puerta y te dijo, de marketing, te dijo, Pablo, hay que empezar a hacer videitos, esto es lo que pega ahora. O si vos dijiste, bueno,
hay que promover esto. ¿Cómo salió esa idea? Y decime cómo lo fuiste encauzando a través de la experiencia. Eh, ¿Agua? ¿Querés agua? no, no, Dale. estamos bien. Em, bueno, como te dije hoy, yo te decía, un hecho fortuito, no es fortuito, ¿no? Em, a mí no me gusta hablar de mí, es como que, valga la redundancia, ¿no? A mí no me gusta hablar de mí. Em, creo que, bueno, los que me conocen en la vida privada, o sea, fuera de lo comercial, no les sorprende esto que está pasando, ¿no? Pero eh, creo que es como que se dio como que faltaba el personaje en esto de hacer eh, los reels para que todo el mundo se divierta y a nosotros obviamente nos sirve porque lo que queremos es transmitir lo que hacemos, ¿no? Transmitir la cultura, los libros a todo el mundo. Ese es nuestro objetivo. Esto es un medio, ¿no? El medio sería el personaje en la calle regalando libros, el señor de los libros como me apodaron, la gente me apodó, no fue un invento nuestro, eso salió el señor de los libros. Un señor de los libros que sale y es rechazado por la mayoría de la gente porque el señor de los libros quiere acercarse a la gente y hacer juegos pero nadie sabe que la gente tiene posibilidad de ganarse un libro. Entonces, el pobre señor de los libros que sale es consumido por todo el mundo porque dice, uy, pobre que no lo escuchan y la gente no le da bolilla en la calle. Bueno, eso también hace que la gente responda. Y lo más importante, más que la cantidad, tenemos 190.000 seguidores hoy y muchos reels se han replicado más de 1.000.000 de veces, 1.400.000, bueno. Y yo a veces lo veía y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? No entiendo. Y bueno, yo creo que es eso, del señor de los libros que quiere regalar libros y nadie le da bolilla, ¿no? Eh, es para un estudio, digamos, sociológico, ¿no? Pero, eh, bueno, dio resultado. Y más allá de la cantidad, como te decía, lo que a mí me sorprende es los comentarios, ¿no? Los comentarios de la gente. Que obviamente yo leo los comentarios y me empuja a estar más tiempo, más días en la calle y más regalos. Eh, es algo maravilloso y obviamente que el objetivo es que la gente lea más, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Qué bueno que te empujen para bien los comentarios. Hay un montón de gente que tira caca. Hay una caquita de emoji justo pasando. No sé si es fortuito. Pero bien ahí que sean comentarios positivos. El alcance es innegable, los números son innegables. Eh, si me permitís, quizás sea incorrecto esto y lo voy a hacer con la mayor delicadeza que pueda. Pero si me permitís una apreciación, creo que, primero, el señor de los libros es mucho mejor que el chabón de los libros. Así que bien ahí ganado ese título. También es interesante para mí, porque sos correcto, sos cordial. Eso son cosas que se han perdido a mi entender, como no es común. Hay mucho Bugs Bunny, ¿viste? Como no sos, a mi entender, el, no quedás adentro del molde de lo que debería ser alguien que hace cosas en la calle y videos para que se viralicen, póngale. Entonces creo que hay algo muy particular a vos en ese sentido. También generacionalmente, creo que la mayoría de las personas disculpa si voy a decir de tu edad, o la mayoría de las personas adultas no están tan metidos en la tecnología, lo cual no es tu caso y de vuelta. Quizás haya alguna conexión dentro de la digitalidad, del internet, de tu carrera de analista de sistemas que te llevó de alguna u otra manera a esto, pero ¿qué fue? Déjame preguntarte de vuelta, ¿cuál fue el primer paso de decir, che, voy a salir a hacer un video? ¿Ya viste como de entrada? ¿Y cuándo empezó? Si te puedo preguntar una fecha o un año, ¿cuándo empezó esta voluntad? ¿Y por qué empezó? ¿Era una cuestión de justamente de promoción y de exposición? Vos no recuerdo bien, pero un año y pico, ¿no? ¿En Sí, serio? sí, sí, no más, no más. Donde empezamos, am, bueno,
actuar, ¿no? Que, o sea, y bueno, fue un momento donde simplemente yo dije, bueno, salgo yo a ver qué pasa. Y la primera vez que salí, me acuerdo porque estaba vestido, hacía frío, así que tiene que haber sido en julio. Menos de un año. Eh, sí, no sé si julio del año pasado, junio o julio del año anterior. Ok. Eh, un año y medio. Y realmente ese video lo vieron 1.400.000 personas y fue la primera salida y nada, me sorprendió. Entonces empezamos a hacer una vez a la semana, estamos haciendo una vez a la semana y fue, bueno, el éxito está a la vista, ¿no? Porque la cantidad de gente, lo que responden, es muy interesante. Se me viene a la cabeza, creo que muchas personas que tienen negocios o que son dueños de negocios, que están a cargo del negocio, generalmente tratan de ver, bueno, qué deberíamos hacer o cómo hacemos y consiguen a alguien extra. Me parece también bastante particular el hecho que vos hayas tenido la voluntad de hacerlo vos, me parece también suma a que sea valioso. Te quiero preguntar también sobre cuál ha sido tu observación de la fama o del reconocimiento en la calle, porque por ahí vos sos director comercial del Emporio y ese es tu trabajo. Y ahora hay gente que te, te parará o te señalará en la calle y te dirá, bueno, es el señor de los libros. ¿Cómo te ha influido o cómo lo vas llevando en ese sentido? Eh, bueno, la gente, o sea, la- otros eh, empresarios, digamos, obviamente me preguntan cuál es el secreto. Bueno, mi respuesta es que yo estoy a disposición para explicarle y contarle mi historia porque no tengo ningún problema en hacerlo y, y compartir con otras empresas. De hecho, lo hemos hecho con ciertas editoriales que nos piden acoplarse a nuestro éxito viral, digamos, y lo hacemos. Y de otros rubros también me dicen, che, ¿cómo hiciste? Bueno, yo simplemente les cuento lo que pasó y me piden consejos, bueno, y se los doy, me gusta compartir lo que hacemos, ¿no? Y, y bueno, todos eh, me preguntan si hay algún secreto, si hay que hacer algo especial, y yo digo, no, hay que tener una meta por delante, nada más. Trabajar, mucho trabajo. ¿Cuál es el ritmo de producción hoy? Si es algo que estés dispuesto a compartir, ¿cómo es el ritmo de producción en el sentido de cuántos días grabás? ¿Hay una persona o pones un trípode? ¿Cómo funciona? ¿Son muchas horas? ¿Grabás una vez a la semana y después se corta de eso? ¿Cómo es el detrás de escena en ese sentido? No, lo hacemos una vez a la semana, como te decía recién, una vez a la semana lo hacemos, obviamente después que de editarlo y demás, pero una vez a la semana porque es la idea nuestra, no saturar a la gente con hoy otra vez el pelado, no, queremos este, que llegue, ¿no? Que llegue. ¿Qué es lo que yo siento? Siento que esto lo hacemos con toda la eh, pasión que tenemos, ¿no? Entonces, como le metemos mucha pasión, se convierte en emoción. Y la emoción es lo que llega a la gente. Me parece muy zarpado, me parece muy virtuoso lo que haces. Eh, Bien, grabás una vez a la semana. ¿Hay un día programado o es sorpresa y algún día, sos como un unicornio de la semana que por ahí pasa la gente y mirá, apareció el señor de los libros? ¿Cómo va eso? No. No tenemos un día ni una hora fija, ni un lugar. eh, Ah, ok. lo que pasa que, bueno, generalmente lo hacemos acá en el centro porque tengo la oficina al centro y es como más fácil. Pero no queremos hacerlo porque si no, bueno, todo el mundo va a querer estar ese momento, ¿no? Por otro lado, tengo ganas de planificar un día e invitar a todos los que quieran y salir un día planificado para que la gente venga, porque los comentarios dicen, uy, siempre paso y nunca encuentro el Señor de los Libros. Y a propósito de lo que me decías hoy de la edad, bueno, eh, en uno de los reels eh, que hacemos como un show donde
Yo digo, ¿por qué me dicen el señor de los libros si yo soy joven, no? Bueno, entonces entro deprimido al negocio y digo, este, ¿por qué, por qué me siento así? Preguntan, ¿no? Mis colaboradores, dice, ¿por qué Pablo está así, triste? Y yo digo, bueno, porque me pusieron el señor de los libros y no el pibe de los libros, ¿no? Pero bueno, eh, el señor es más tierno, el señor de los libros es es una persona tierna, una persona que transmite, como te dije, emoción y ternura. Bien ahí, lo había llevado por otro lado. Para mí un señor, un caballero. ¿Entendés? Yo lo veo con una cierta, no autoridad como del dedo, sino de un título bien ganado. Me gusta el... No me dicen señor a mí, ¿ves? No me dicen señor, me gustaría que me digan señor. ¿Llegará? Yo soy el pibe, yo soy el pibe. Eh, bueno, ¿cómo ha influido esto? Quizás también sea una pregunta estúpida, pero ¿cómo ha influido esto de, me dijiste, no es mucho, un año, 2 años de estar haciendo videos para redes sociales? ¿Cómo ha influido esto en general, tanto en tu vida personal, en el reconocimiento en la calle por ahí, como en las ventas, como en las invitaciones que te hacen, como esta o cualquier otra que te hayan hecho? ¿Cómo ha influido todo esto en general, la idea de hacer videos? Eh, yo digo, muy grato y gracioso a la vez, porque, bueno, nosotros un mes, yo estoy en Buenos Aires en la Feria del Libro de Buenos Aires porque tenemos un stand propio y me llama la atención la cantidad de gente que va especialmente a sacar una foto. Yo digo, pero si yo soy una persona común, no hice nada para merecer eso. Y bueno, y van y son fans, y son muchos, entonces es como que no puedo creerlo, ¿no? Pero bueno, eso pasa, eso repercute realmente, ¿no? Sos famoso. No, no. Hay niveles, pero hay un reconocimiento que es real en ese sentido. No me siento ni famoso ni nada, no. Simplemente son situaciones, ¿no? Que se dan. Me quiero meter por ahí un poco por cómo funciona no solamente la industria del libro y la oferta y la demanda y la venta y las ganancias, sino también cómo funciona la estructura. Me hablaste de, quizás la cague con esto, pero la cámara del libro, ¿es así la organización? ¿Cómo funciona eso? Bueno, obviamente que todo emprendimiento tiene la posibilidad de pertenecer a una cámara, ¿no? Eh, nosotros pertenecemos, hay una cámara del libro de Córdoba, hay una cámara argentina, una cámara del libro argentina. Después las cámaras están agrupadas dentro de lo que son una federación, donde la federación agrupa cámaras. Y yo, bueno, he participado en todas, ¿no? Este, em, la cámara, bueno, obviamente son uniones de empresarios para cuidar nuestro rubro, ¿no? Y obviamente, como todo rubro tiene sinsabores y hay que, entre comillas, pelear por lo nuestro, ¿no? Hay una ley del libro que hay que, bueno, respetarla y muchos no la respetan. Entonces, Disculpa, déjame sí. preguntarte, ¿de qué va esa ley del libro? ¿Es como el copyright o no es por ahí? ¿Cómo es? Más profunda. Pero si hablo desde el punto de vista de las librerías, el libro, para que lo sepa todo el mundo, tiene un precio único. Tiene un precio que lo pone la editorial. Entonces, todas las librerías del país tienen el mismo precio. ¿Qué pasa? Hay una librería que dice, yo bajo 5%, y después la otra baja 6, la otra baja 7, la otra baja 10, la otra baja 11, y así se pierde el sentido de justamente algo que hemos logrado, que es orgullo en el mundo, porque en otros países no se cumple, de respetar el precio, ¿no? Donde la competencia pasa por otro lado. Si nosotros respetamos el precio, el, es más sano todo. Nosotros tenemos una cantidad muy, pero muy grande de libros, más de 80.000 títulos, producto de esa posibilidad de respetar los precios, ¿no? Entonces, estamos tranquilos de que un libro
lo vendemos nosotros a un precio y en La Quiaca y en Ushuaia y en Buenos Aires se vende al mismo precio. Ok, me dijiste que se compite para abajo, lo cual tiene sentido. Al mismo tiempo, ¿es ilegal venderlo más caro que el precio de lista que da la editorial? Bueno, en realidad es ilegal venderlo a menos precio, porque la ley lo impide. ¿Mm? La ley impide que el libro, una librería lo tenga más bajo del precio. Hay una ley muy eh, precisa, muy taxativa, donde indica eso. Y eso, como te decía, tiene como un fundamento el hecho de cuidar la cultura en nuestro país. No es ilegal cobrarlo más caro. Nadie va a cobrarlo más caro. Si lo cobran más caro, deja de vender, ¿no? Hay, qué sé yo, lugares que lo cobran más caro, para mí es un error. Por ejemplo, ciertos lugares turísticos donde hay una librería sola y no hay competencia, y bueno, por ahí lo suben de precio, pero eh, venderían más si lo cobrarían el precio que estipula la editorial, ¿no? Fua, no sabía esto, pero qué extraño. No sé qué pensar sobre esto. Como la ley es la ley y me manejo ahora sobre esta premisa y me pregunto si es realmente útil el control de precios en ese sentido. Entiendo cómo puede ser una competencia voraz y se comen entre mismos libreros en ese sentido y no creo que esté bueno. eh, pero bueno, también es muy difícil de ir negocio por negocio, chequeando cada libro y cuál es el precio y, no sé, cobrar multas por eso. ¿Existe tal cosa? ¿Hay algo funcionando, algún sistema que esté funcionando sobre eso? ¿Debería pasar? ¿Cómo lo ves? Bueno, eh, tu pregunta es interesante, o sea, es más profundo, no da para una entrevista explicar por qué es mejor que se respete la ley del libro y esto de los precios, ¿no? Que es una parte de la ley, obviamente, ¿no? Em, Nosotros tenemos estadísticas de todo el mundo, de librerías de todo el mundo, y dónde subsisten más las librerías, donde el precio es único o donde es variable, donde cada uno le pone, o donde es libre. Bueno, la respuesta es donde el precio del libro se mantiene uniforme en todas las librerías, se mantienen más librerías que en otros lugares, ¿no? Pero eso es estadística pura. Eh, entonces, ojo, estoy hablando del libro, no estoy hablando de otro producto, ¿no? Entonces, eh, la librería tiene que tener una ganancia para poder hacer las actividades que realice y demás, y por eso subsisten las librerías en la Argentina. No tengo las estadísticas, claramente me estoy enterando de esto, pero me parece muy interesante y me parece que me cierra y me parece que tiene lógica lo que estás comunicando de que más librerías subsisten si el precio es fijo, porque justamente, si no, ¿quién subsistiría? Los que más tienen chance de vender la mayor cantidad a un margen mínimo, entonces se va concentrando todo el poder de ventas, muchos se quedan fuera de la competencia y el 80% de los libros, el 20% de las personas. Entonces tiene mucho sentido de que en realidad protege al más vulnerable en ese sentido y hay más chance de que haya más librerías y más libros cerca de donde estás y que no compres todo en el mismo lugar, porque si no habría una concentración, me parece. Tiene sentido en eso y como me parece pro librero en ese sentido y sería, nada, es contraproducente si no se cumple y si está hecho para protegerlos, pero bueno, es parte del comportamiento individual y de la conciencia de cada uno. Te quiero preguntar, porque mencionaste la cultura, y venía pensando alrededor de, a través de toda esta conversación, el rol que tiene el libro en la cultura, que por ahí es más silencioso, ¿viste? Como los bailes, los shows, la música, los eventos en vivo. El libro no tiene eso, si bien existe la Feria del Libro y es un lugar de encuentro, pero por ahí no estamos leyendo, ay, no sé si hay clubes de lectura, quizás sí, y yo no los conozco, pero por ahí creo que en el presupuesto de cultura o en lo que se considera cultura, por ahí es un rol más silencioso. Me interesa preguntarte sobre este funcionamiento o sobre este reconocimiento, si hay dentro del presupuesto de la cultura o dentro de la estructura de nación o provincia o municipio, hay algo asignado con los libros. No me interesa ni tirarle bosta al gobierno de turno, ni al que venga, ni a entrar en política, pero cómo ha sido a través de estos años la relación que está habiendo entre la Secretaría de Cultura y el gobierno y la industria del libro y los libreros. Bueno, es complejo, digamos, tu pregunta es como compleja. Yo, digamos, estoy en la actividad privada.
no, eh, más allá de estar en las cámaras y demás, tal vez te diría que tiene que haber políticas para que la gente pueda comprar libros, ¿no? Entonces, la, desde la Secretaría de Cultura o la relación entre cultura y libro está íntimamente ligada. Y, por ejemplo, una de las cosas que hace la gente de cultura, tanto de la municipalidad, la provincia o a nivel nacional también, es fomentar las ferias, ¿no? Donde las ferias es un lugar donde se congrega gente. Está probado, es así, porque de hecho se hace la feria. Bueno, ahora que nosotros estamos por ir a la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, es una feria donde hay una pata del Estado importante, ¿no? Es una actividad privada en sí, te diría un 95%. Pero por lo menos las políticas para poner dentro de la grilla de la cultura eh, anual ya es importante, digamos, a través de Cancillería, que por ejemplo invita a distintos jugadores que tienen que ver con la cultura del mundo. Entonces hay intercambio de editoriales del mundo que vienen a comprar derechos de libro o a venderlos, pero hay una eh, relación íntima donde estas políticas tienen que generar eh, el ámbito necesario para que se pueda hacer negocio con el libro, ¿no? Porque de eso se trata, que los autores tengan sus beneficios, los libreros, las editoriales y toda la actividad que eso genera, ¿no? Vos Imagínate que una feria de libro hasta genera eh, movimiento comercial en la gastronomía, en el turismo. eh, es realmente muy importante la pata comercial en la cultura, ¿no? Te quiero preguntar, creo que siempre hay cosas para arreglar y siempre hay cosas por hacer. Y de vuelta, no me interesa entrar en qué gobierno, qué color político, porque no creo que sea necesario, ni útil, ni productivo, siendo que lo que te ha importado es vender y fomentar la cultura, y eso independientemente de quién esté en el poder en ese momento. Te quiero preguntar sobre si estás conforme o si pensás que falta un poco o si pensás que falta mucho en términos de apoyo, ni siquiera apoyo monetario, sino como las condiciones dadas para que la industria pueda florecer, tanto en políticas nacionales, provinciales o municipales. ¿Cómo la ves y cuál es tu balance sobre esto en esta experiencia de más de 20 años? Bueno, yo creo que se podría hacer mucho más. em, Como te dije recién, lo importante es generar políticas para que la gente lea. Nosotros somos creativos, ¿no? Porque vos, como te decía recién, hace un poquito, al principio de la entrevista, si yo me posiciono en el año 2000, ¿no? Y vos me preguntás cómo me veo en el año 2026, y yo no sé, te diría que va a ser totalmente distinto, que un libro de papel no va a ser como tal, y sin embargo, estamos en el 2026, seguimos vivos y, y trabajando mucho y produciendo. Entonces, todo lo hicimos con nosotros, ¿no? En forma privada. Eh, las políticas, o sea, ¿qué habría que hacer? ¿No? Sería la pregunta, como dijiste vos. Yo creo que la cultura no tiene partidismo, no tiene, en general, yo siempre digo que hay que leer de todo y no quedarse con lo primero que uno lee, sino que hay que ser crítico de todo lo que uno ve, hace y no creer que uno tiene la última palabra leyendo un libro, porque hay que abrir la cabeza y pensar que no tenemos la verdad absoluta, ¿sí? Este, entonces, somos abiertos a pluralistas. Entonces, a mí me parece importante que los libros, obviamente, que todo el mundo tenga acceso al libro.
para eso tiene que haber políticas para que ocurra, de una forma sana, de una forma que prolija, de una forma que no se quede uno con una buena parte de la torta y el otro no. O sea, bueno, así que estén las posibilidades dadas para que todo el mundo pueda llegar. Eh, es para hablar mucho, es para trabajar mucho. Tenemos que juntarnos privados y dirigentes de turnos para llegar al mejor puerto, ¿no? Hay un concepto en inglés que es low hanging fruit, que es como la fruta que está abajo del árbol, que es más fácil de agarrar y se usa generalmente para referirse a las cosas que son fáciles de cambiar. ¿Hay algo, esa fruta cerca de, o más baja, que se haría ese cambio que decir, bueno, si cambiamos esto, sea una ley, sea alguna restricción que tiene hoy la industria, si cambiamos esto, estamos 20% adelante y nos destraban un montón de problemas? ¿Hay algo que sería, quizás te estoy pidiendo como que una varita mágica y una solución mágica, pero hay algo que sería fácil de destrabar si hubiera un poco de voluntad política en ese sentido? No, no, yo creo que todo se hace con esfuerzo y con mucho trabajo y no, por lo menos no tengo yo algo que, a ver, te diría, más control sobre los libros truchos, ¿no? Que existen, más control contra lo que está mal. O sea, respetar la ley del libro sería algo que sí generaría rápidamente una mejora en todos los jugadores del mercado, no todos los jugadores sanos. Me parece buenísimo, quizás triste o tragicómico, si respetáramos las leyes que ya existen, andaríamos bien. Hay muchas cosas que pasarían, que pasan así, como no, bueno, la ley está, simplemente no se cumple. Eh, pero bueno, La ley está. la ley está. Eso es un buen paso. Ahora vamos por la segunda parte. Te quiero preguntar para cerrar con esto y de vuelta. Soy libre de comentar o no, según cómo te parezca. Dentro de lo que yo hago acá, hace poco también se me vino, no sé si fortuito, no sé si buscado o no, pero Dios, la vida, me tiró esta idea de la libertad de expresión y de la libertad de discurso y de una corrupción que creo que existe dentro de esta idea, que es la pauta oficial, de por ahí ponerle plata a algunas personas. No sé si estoy hablando fuera de término, no sé si la pauta oficial viene precisamente de la cultura, pero te lo voy a desembocar para ese lado. Que la pauta oficial me parece como una corrupción en el sentido de beneficiar a algunos sin medir tampoco el por qué le damos tanto a tal canal o a tal otro, y como premiando a algunos en vez de a otros y al mismo tiempo comprando favores, sea para hablar positivo de los políticos de turno o para no poder hablar negativamente de los políticos de turno, porque de ese político depende que tus hijos coman, si sos el periodista de tal canal de televisión. Eh, Te di ese preámbulo, no para meternos por ahí, sino para preguntarte cuál es el rol que pensás que debería cumplir en el mejor de los casos, en el ideal, a dónde deberíamos apuntar a que el Estado cumpla en cuanto a la cultura. ¿Qué sí es útil y qué ya se convierte? Este es el problema del Estado, ¿verdad? El Estado es un instrumento de poder, los políticos, vamos a hablar no de los políticos, los partidos políticos son instituciones que buscan perpetuarse en el poder, así como Talleres busca salir campeón, el partido político, sea cual sea, busca salir campeón, ganar las elecciones. En tal caso, siendo que está el poder en el medio, la cultura puede puede corromperse en pos de volverse propaganda. No particularmente al libro, sino que lo quiero ampliar a la cultura. ¿Cuál pensás que debería ser el rol del Estado idealmente en una sociedad sana que promueva la libertad de discurso, que promueva la libertad de pensamiento? Si querés comentar el pauta oficial, sos libre. Si no querés hacerlo, también sos libre. Pero ¿cómo la ves en términos de la relación entre cultura y Estado? Bueno, qué pregunta, ¿no? O sea, eh, yo, o sea, obviamente, particularmente tengo mis principios y yo soy siempre crítico te diría, de todos los gobiernos de turno, ¿no? Soy crítico, porque nunca tuve un puesto político, no me interesa, yo me dedico a lo mío y creo que cuando uno critica es lo mejor que podemos hacer porque alguien, digamos, la gente de turno, nuestros dirigentes de turno deberían tomarlo como un mensaje, ¿no? Y ese mensaje es constructivo, no es para nada destructivo. Entonces, yo creo que tiene que haber una ética, tiene que haber una
ética en la gente que toma decisiones para decidir eh, a dónde, a dónde van los recursos para generar este movimiento que yo digo, para que a los privados nos vaya bien, ¿no? Entonces, es simplemente control. ¿M? No tengo una postura, como te dije, por uno o por otro, simplemente que creo, quiero que le vaya bien a todos los gobiernos que tuvimos, que si le va bien los gobiernos a nosotros. Y digo que deberían escucharnos más a todos los que jugamos, ¿no? El partido, ¿no? Ya que vos me hablabas de Talleres, yo soy de Boca. Eh, si nos escuchan más, creo que nos va a ir bien a todos. Sí, estuve pensando últimamente a raíz de que tuve esto que te decía, de que empecé a tomar esto como una responsabilidad y como una bandera de acá para adelante, de hablar constantemente de libertad de expresión y de ver qué onda esto del pacto oficial y si es algo que realmente nos beneficia a los cordobeses en este caso o no. Eh, y estuve muy molesto porque la persona que vino a hablar de eso es un político y me dijo, me pidió que corte la cámara, porque creo que simplemente no quería comentar o se sintió incómodo, lo que sea que haya pasado. Pero me di cuenta en mi pasión y en mi furia quizás mal direccionada de que él no es mi enemigo. Y en tal caso, si le voy a dar una interpretación caritativa, si él está metido en política porque quiere el mejor para Córdoba, lo mejor para los cordobeses, entonces estamos del mismo lado. Simplemente tenemos concepciones distintas de cómo hacer que eso pase. Creo que si encontramos esa comunalidad y si queremos hacerlo realmente de una manera constructiva, creo que lo podemos hacer, lo cual no implica que no haya malos actores que lo único que quieren es beneficiarse individualmente a costa del bien común. Pero bueno, espero que haya suficiente tiempo, que lleguemos a tiempo y que podamos resolver esto. Te quiero preguntar, ¿cómo te cae esta apreciación? Y también, quizás estoy hablando ya de otra cosa, ya no fuimos del libro, pero ¿cómo ves a la sociedad en esto? En este sentido, si estás notando una polarización, si estás notando una vuelta al centro o si cada vez nos ves más separados. Entiendo que es otra pregunta, ya nos fuimos muchísimo, pero ¿cómo te cae esta apreciación? Bueno, yo antes que nada, por mi característica, todos mis amigos me lo dicen, yo soy una persona muy diplomática, donde me gusta consensuar, ¿no? De hecho, yo tengo eh, colegas míos, nosotros en nuestro rubro tenemos los mismos objetivos y cuando discutimos una persona que, vamos a ser de derecha, de izquierda, de centro, lo que queremos lo que estamos dentro del grupo, queremos lo mismo. Entonces yo siempre digo, 99% pensamos igual, pero uno de izquierda, otro de derecha y otro del centro. Todos queremos el bienestar de la gente. Queremos que cada uno, que cada individuo se sienta cómodo, que esté bien, que pueda disfrutar de la vida, digo, que tenga la posibilidad del goce, no solamente de decir, bueno, llego a fin de mes, no, que pueda disfrutar, que pueda tener sus gustos, ¿no? Eso es lo que uno quiere. Yo no soy economista, no soy político, eh, tengo ideas, como dice, bueno, todo el mundo somos políticos, pero es como que no tengo un puesto político, entonces, pero sí, obviamente, si alguien me pide mi opinión para ayudar, yo lo hago sin ningún interés personal, lo hago y doy mi idea, mi parecer para que la gente esté mejor. ¿Tengo ideas? Sí, claro que tengo muchas ideas. Eh, yo me dedico a vender libros. Entonces, este, pero obviamente si alguien me pide, yo lo voy a hacer y lo voy a hacer sin cobrar un centavo, no me interesa eso. ¿Mm? Simplemente me tiene que saber qué podemos hacer para estar mejor y bueno, tengo ideas, por supuesto. Creo que todos los argentinos tenemos ideas y cada uno tiene que opinar y trabajar para que el país sea el mejor del mundo, ¿no? Porque creo que podemos hacerlo. Y respetar el pensamiento de cada uno, porque todos pensamos distinto. Quiero aterrizar esta conversación ya en pos de cerrar hablando de libros. Sería conveniente y
correcto hacerlo. Me interesa preguntarte sobre si has evaluado o si has notado alguna tendencia en términos de los tipos de libros que se venden. Sí, también por ahí hay algunos booms de algún tema en específico que son, ¿qué dirías?, generacionales o temporales. Y quizás hay una tendencia que se está viendo en los últimos 5 o 10 años que haya más, no sé, autoayuda, por decirte algo. ¿Cuáles son esos libros que se están vendiendo más en los últimos 5 años para acá? Bueno, la tendencia, te hablo de géneros porque eh, la tendencia es que obviamente lo que es libros de autoconocimiento, de autoayuda, como decís, son libros que hoy están en auge, son los que más se venden en el mundo y obviamente están los autores novelistas, ¿no? Que también los conocidos, bueno, sacan un libro y es un bestseller, ¿no? Eh, y después tenés libros como de constelaciones familiares, de autoayuda financiera, que estaría dentro de autoayuda, pero bueno, lo podemos definir dentro de un subgénero, ¿no? Y, y son libros que la gente, hay una necesidad de leer los libros. Y yo te digo una apreciación personal, me hago cargo. Las novelas románticas se venden mucho. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de mucha gente de leerlas y sentirse reflejados en los personajes de la novela, ¿no? Especialmente uno dice, bueno, yo soy esta persona. Y generalmente las novelas románticas terminan bien, ¿no? Hay excepciones, pero terminan bien. Y como hay una necesidad con esta vorágine que vivimos en los tiempos modernos de aislarse de lo que pasa en la cotidianidad y meterse de lleno en la novela y, bueno, decir, yo soy el personaje que estoy leyendo, ¿no? Es interesante. Creo que por ahí no le damos suficiente valor o ¿qué dirías?, consideración a esta idea de que las historias tienen moralejas, tienen implicaciones de comportamiento. Entonces te está enseñando a comportarte y creo que en una historia común o base, entre comillas, o arquetípica, es el camino del héroe y qué hace el héroe para ser noble o valioso o productivo para la sociedad. La idea de los sacrificios, en caso del héroe, ¿no? Hay muchos arquetipos y personajes que abstraídos que tienen comportamientos, patrones de comportamiento que se replican en algo concreto. Harry Potter es un héroe, Hércules es otro héroe, Jesús es otro héroe. Cada uno tiene su condimento o su nivel de estar más cerca o más lejos del arquetipo. Pero me parece que por ahí no lo consideramos tanto. Se me vienen un par de cosas a la cabeza. Uno, 50 sombras de Grey. Como que también está esta idea, quiero preguntar un poco por esto, porque si no te lo pregunto a vos, no sé quién preguntárselo. Los hombres tienden a consumir pornografía gráfica visualmente. Pornografía, justamente imágenes o videos sexuales explícitos. Las mujeres, esto lo descubrieron los ingenieros de Google, analizando billones de búsquedas, y es un libro que se llama Un millón o un billón de wicked thoughts, como de pensamientos, no perversos, pero como atravesados o locos. Y ellos analizaron esto y descubrieron que las mujeres tienen esta búsqueda de pornografía literaria. Entonces, eso explica de alguna u otra manera el auge y el boom que tuvo 50 sombras de Grey, porque el personaje de Christian Grey, te digo, no leí esto. Estoy hablando de haber escuchado esto, no he leído el libro, no sé si vos lo has leído, si te has expuesto a tal novela, pero te muestra un personaje que es de alguna u otra manera alguien competente, alguien para domar. La idea también de la bella y la bestia, ¿verdad? Que es como un arquetipo de el domar al macho o al masculino competente en pos de entrar en una relación productiva con él. Creo que hay mucho ahí para las mujeres que buscan tener una relación y formar una relación, que creo que es crucial dada la condición que tenemos de seres biológicos. Pero bueno, ¿cómo ha sido tu observación? ¿Fue ese boom y se acabó? ¿Te lo han vuelto a pedir? Hay una secuela de esa saga, sí, pero hay otra cosa que se ha vendido mucho. Contame esa experiencia de Christian Grey / novelas, entre comillas, pornografía literaria para mujeres. ¿Cuál es tu observación sobre esto? Bueno, yo no lo llamaría pornografía más literaria.
esto que decís vos de resultado de la investigación de Google es verdad, pero simplemente lo que yo creo es que cada uno de nosotros tiene como una fantasía y queremos vivir esa fantasía, ¿no? Como te digo, para mí no es pornografía, sino un deseo de vivir esa fantasía que no es algo real y, y esa fantasía eh, produce como una adrenalina de los lectores, como decís vos, uno quiere, a ver, ser el Messi, ¿no? Yo quiero ser Messi, leo un, un libro de un futbolista que es el mejor y me siento identificado con ese personaje, ¿no? Es lo que te decía recién con las novelas románticas, ¿no? Vos lo especificaste un poquito más, pero no le llamo, para mí no es pornografía, es fantasía. Una fantasía que cada uno agarra, la persona, cada uno tiene una fantasía y lo vive a través del libro. Lo vive, por eso hay un dicho que dice que la persona que no lee vive una sola vida y la que lee, lee tantas vidas como lecturas tiene, ¿no? No sé si te contesto la pregunta, pero no le llamaría, insisto, pornografía. Sí, quizás está mal utilizado el término. Habría que ver la etimología, la verdad no la tengo, pero esta grafía es como algo gráfico. En este tal caso creo que es como un género literario de fantasías de índole sexual. Vamos a tratar de encontrar el gris y el medio. Tengo una última, y ya te vengo cerrando hace media hora, así que mil disculpas por eso. Te quiero preguntar sobre esto que me contaste de la autoayuda, y te quiero preguntar si has notado en los últimos 15, 20 años la venta de libros de autoayuda, pero también en comparación, no solo de autoayuda, sino más los esotéricos, los religiosos, sea de budismo o de religiones orientales, constelaciones familiares, biodecodificación, todos estos nuevos auges espirituales, pero no abocados a nuestra religión tradicional o de base filosófica y mitológica, que es la cristiana. Contame cómo se comparan hoy por hoy, quizás es muy específico el dato, pero a grandes rasgos, ¿cómo se comparan hoy las ventas de la Biblia o de textos cristianos en comparación o en contrapartida con textos orientales o de esoterismo o de espiritualidad de otra religión o sin religión, entre comillas? Eh, Mira, se vende de todo. Hay modas donde, por ejemplo, hay momentos de... Bueno, ahora hablamos de las constelaciones porque salió un libro que fue bestseller hace de 2 años y pico hasta la fecha. Eh, pero en realidad hay como, yo le llamo como distintas disciplinas dentro de lo esotérico o dentro de libros de religión, ¿no? Donde muchas veces en vez de eh, ser contradictorios, todo lo contrario, tienen una relación entre estos libros. Uno dice lo esotérico, pero también los libros de religión tienen ese nexo en algún lugar donde sabemos que cada libro de uno o de otro género, y lo importante es que le hace bien al lector, ¿no? Porque la persona que le gusta las constelaciones, que sea el mindfulness, o todas las, llamémosle, herramientas para lograr tu sueño, ¿no? Que sería para ser más feliz. Eh, Creo que lo junto dentro de un solo gran género que le llamamos autoayuda, ¿no? Que bueno, como te digo, son importantes para nuestro bienestar, ¿no? Última, las ventas de la Biblia están subiendo, bajando en los últimos 10, 15, 20 años. Agarrame el periodo que quieras y así en general ves que van para arriba, ves que van para abajo. ¿Cómo va? A ver, yo creo que bajan. ¿Por, por qué? No significa que se lea menos, bajan porque, bueno, en una casa generalmente hay una Biblia, Lo tenemos. entonces se vende menos, pero no digo que se lea menos. Incluso la Biblia se puede leer tranquilamente en un dispositivo electrónico, ¿no? Porque eh, el que lo lee lo va leyendo en forma de consulta y va consultando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Se acabó. Basta de preguntas. Ya no te sigo cerrando más.
Pablo, ha sido fascinante, he disfrutado mucho esta conversación. Me has introducido en un montón de cosas de las cuales no tenía idea y he disfrutado mucho de esta charla. Antes de dejarte ir, me interesa darte este espacio en caso de que quieras promocionar algo, contar algo que se venga, cómo son tus redes, cómo te encuentran, cualquier cosa, cualquier mensaje final, este es el momento. Bueno, no, simplemente agradecerte, Ignacio. Estamos acá en la peatonal. La gente pasa y veo que le da mucha curiosidad qué hace una persona de traje como vos y una persona entrevistada. Eh, y bueno, llama la atención. Y bueno, sí, nos pueden encontrar en nuestras sucursales del Emporio Libros, en las redes, en la página web. Es muy fácil llegar porque ponen el Emporio y sale seguramente. Bien, lo encuentran como El Emporio o Emporio Libros y ahí van a encontrar todo. Sí, elemporiolibros.com.ar es la página web. Obviamente ahí van a encontrar los datos de nuestras sucursales y a disposición para todo el público. Excelente. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Te agradezco.